con el abogado Curi. Está en línea con nosotros. Abogado, ¿qué tal? Hola, Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Julio, queremos preguntarte en específico, ¿cuáles son los argumentos que tienen ustedes para considerar que Kenia Romero no es una jueza imparcial para llevar adelante el caso en específico de tu cliente de Los Santos Viola, involucrado presuntamente en este caso de corrupción? Sí, primero que nada, te quiero aclarar que la tutela judicial efectiva o jurisdiccional, porque no necesariamente tiene que ser ante un órgano judicial, si es ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, que no son órganos de la justicia, son jurisdicciones. Entonces, como debe conocerse el derecho fundamental, como tutela jurisdiccional efectiva, se asegura a través del respeto de una serie de garantías que son las que integran el debido proceso. Y entre ellas está el derecho al juez natural, al juez competente, al juez independiente, al juez imparcial. Que resulta que la ley establece la forma de elegir a los jueces de los distintos tribunales. Antes se hacía de manera directa y eso lo que provocaba era que una parte, cuando tenía interés en apoderar un determinado juez, porque era su amigo, para así desfavorecer a la parte contraria, iba directamente donde él. A partir del año 2000, ese sistema se muta al del sorteo aleatorio y todas las jurisdicciones se tienen que apoderar de acuerdo con un sorteo, que le llaman sorteo aleatorio, ¿no? Cuando la magistrada Romero asume el conocimiento de esta medida de coerción, es sobre la base de una autodesignación. Y ahí empezamos mal porque la ley 5000, lo propio que una resolución de la Suprema Corte del año 2005, establecen que se tiene que hacer mediante sorteo entre los distintos jueces de la atención permanente. Por eso, el primero que sube a la audiencia es un juez de nombre Manuel, no sé el apellido, y a la siguiente audiencia entonces va Kenia Romero, y cuando yo le exijo el certificado de asignación en base al sistema aleatorio, ella me dice que se autodesigna. Ahí se presenta la primera recusación porque ella es juez natural, porque es jueza de la instrucción, pero no es la jueza competente, porque la competencia la va a determinar el respeto a la ley, o lo que es igual, la asignación por el sorteo. Ella resulta, curiosamente, también que se autodesigna para conocer del caso Coral y del caso Medusa. En uno y otro caso ella dictó contra todos los implicados órdenes de allanamiento, órdenes de arresto, y a todos les impuso la más gravosa de las medidas de coerción, que es prisión preventiva por el máximo, 18 meses. Entonces, en este caso 5G, ella venía repitiendo el mismo patrón conductual y por tanto era más que previsible cuál sería la decisión en caso de que conozca finalmente, con respecto de todos, la medida de coerción. A todos les dictó órdenes de allanamiento, a todos les dictó órdenes de arresto, y al igual que en los otros casos, se autodesigna. Entonces, yo he dicho que la lucha contra la corrupción no tiene por qué torcer, por qué desconocer los procedimientos legales que están instituidos para salvaguardar el respeto al debido proceso. Si es ella la que es asignada, felicidades, pero que sea en virtud o de conformidad con el procedimiento legalmente instituido o legalmente previsto. Entonces, esta primera recusación fue rechazada por la Corte de Apelación bajo el alegato de que ella era interina y que como no había una jueza de la atención permanente fija, ¿no?, por el Consejo del Poder Judicial, ella se podía autodesignar. Julio. Yo deploro que la ley pueda ser reconocida por la condición de interinato. Yo no sabía que había circunstancias excepcionales en virtud de la cual esto o aquel otro le podía volver la espalda a lo que las normas que están llamadas a regir la vida en sociedad sean desconocidas de manera tan palmaria como lo hizo la magistrada Kenia Romero. Julio, buen día. Yulisa de este lado. Tú has dicho que la jueza dicta órdenes de allanamientos, arresto y prisión preventiva de 18 meses contra todos los implicados de Coral y de Medusa, que dictó órdenes de allanamiento y arresto contra todos los del caso 5G. Y tú ayer en tu Twitter hacías una pregunta que qué le quedaba hacer.
¿Tú piensas, o quiero saber si estamos infiriendo correctamente, que hay una especie de, digamos, de libreto contra todos estos casos que tienen que ver con corrupción, o simplemente también podemos asumir que estás haciendo tu papel como abogado de defensa? No, más temprano que tarde, estas verdades quedarán de manifiesto, se van a poner de relieve, ustedes se acordarán de mí, porque ahora no lo podemos saber porque hay muchas cosas que no están ocultas a la vista de cualquier tercero. Pero tú haciéndome la pregunta, tú te has respondido. ¿Por qué ella se empeña en autodesignarse para conocer de estos casos? Si hay 4 jueces de la instrucción en atención permanente, ¿por qué ella? ¿Por qué siempre lo hacía Vargas cuando los casos tenían alto perfil? Entonces, fíjense lo que pasó con Vargas, que fue el que conoció las medidas y dictó los arrestos del caso Antipulpo, premiado el Tribunal Constitucional. Ese es más o menos lo que se nos quiere dar como ópera circense para que el país crea que se está persiguiendo la corrupción en base a lo que las leyes establecen. Insisto, yo no quiero que la lucha contra la corrupción tumbe sus brazos y que las cosas no se hagan. Lo que quiero es que se hagan, pero siempre ceñidos al procedimiento y el respeto a las garantías de los imputados. Por ejemplo, ya que Yulisa pone ese tema, a través de otros abogados, el general Viola presenta contra ella una querella por prevaricación judicial. ¿Qué la motiva? Exactamente no sé porque ni la he leído. Pero lo cierto es que hay una querella por prevaricación judicial contra ella, que es un tipo penal que se configura cuando un juez provee decisiones por amistad u odio. Cuando se le pide ayer, y dicho sea de paso, fíjense cómo la prensa deforma las cosas. Julio Curi no subió a estrados ayer. Yo estaba en el Palacio de Ciudad Nueva, pero atendiendo otros asuntos que previamente ya tenía pautados en otro tribunal. La prensa me aborda, yo doy entrevistas, pero Julio Curi no comparece como defensa técnica ayer en el conocimiento de la medida del caso 5G. Otros 3 abogados lo hacen. La prensa hoy dice que Julio Curi hizo esto y Julio Curi hizo esto. Tal vez tú eres el más famoso de los que están ahí. Bueno, sí, no, pero ahí está Marcos Espinosa, que es muy conocido como penalista, y está Francisco Franco, que también es un constitucionalista y penalista bastante conocido. Pero bueno, es faltar a la verdad. Pero ya como fuese, a ella se le pide que se inhiba porque ya hay un impedimento insalvable. Tú tienes una persona que te está formulando una imputación de tipo penal y ella lo rechaza. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Por qué ese empeño ultranza de conocerle el proceso al general Viola? Si hubiese sido a mí, y a mí se me cuestiona, y sobre todo si se me presenta una querella penal, es lógico que yo no vea con objetividad e imparcialidad a esa persona que me está cuestionando y que pretende que contra mí se abra un proceso de tipo represivo. Pero ella... Desde otros sectores, Julio, se ha dicho que todas esas, digamos que presentaciones y acusaciones, acusación y recusación contra Kenia Romero, es precisamente por temor a que sea ella quien conozca esta parte del procedimiento. ¿Qué respuesta te merece esa opinión? Es verdad, hay temor de que sea ella porque es predictiva, es previsible lo que va a hacer. Ya lo hizo en el caso 5G, ya lo hizo en el caso Medusa. Y fíjense cómo a estos todos les dicta órdenes de arresto. Ustedes no saben, Yulisa, yo sé el papel que cada quien juega en esta sociedad porque no somos ciegos. El arresto procede en solamente 2 supuestos. Y es el último, debe ser el último. De 6 o 7 no se supone que sea bueno, estamos hablando de la prisión preventiva, el arresto sí es válido. No, el arresto, que es una medida de coerción. Está en el mismo capítulo y título de la medida de coerción. Es decir, cuando un juez ya dicta una orden de arresto, te dictó una medida de coerción. Entonces, ¿cómo, con qué calidad o competencia ustedes quieren legitimar a una juez para que entonces conozca la medida de coerción definitiva? Si ya ha dictado una contra mí, si ya ha participado a título de juez de la instrucción en atención permanente en ese caso, cuando eso lo censura la ley. Pero bueno, voy con el arresto. Cuando un juez está autorizado a dictar el arresto, solamente en estos 2 supuestos o requisitos de procedencia. Cuando es necesaria la presencia del imputado ante el Ministerio Público y existen elementos de prueba que lo vinculen con el hecho y
se presuma que pueda eludir la citación. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, cuando se necesita la presencia del imputado ante el Ministerio Público y no ha comparecido a las citaciones. Exacto, cuando él se niega. Pero pasó algo de esto en el caso de tu defendido. Pregúntenme, ¿cuántas veces fue el general Viola citado a la pesca? ¿Cuántas? 4 veces. Y fue a todas. Incluyendo la primera vez, que fue el mismo día que se le notificó la citación, al mediodía, para que compareciera ese mismo día a las 5 de la tarde. Las 4 veces fue por su propio pie. ¿Qué necesidad había de disponer el arresto? ¿Por qué no se le conoce la medida de coerción con él en libertad? Y si lo que la Eso lo hemos jueza hablado quiere... varias veces, Julio, sí. Eso lo hemos argumentado varias veces. Incluso no es solamente una inquietud tuya, es de otros abogados con relación a otros casos que están en curso. Sí. También es de todos, porque lo que le pasa a un imputado le puede pasar a otro. Pero usted sabe cuál es la diferencia, que cuando comparece en libertad para conocer de la medida, yo no hablo del proceso, porque yo puedo comparecer en libertad a conocer la medida y la jueza puede entender que se me tiene que imponer prisión preventiva. Ahora, cuando comparece privado de libertad porque se dictó arresto, él entra al salón de audiencias esposado con chalecos, cascos y acompañado de una decena de militares armados hasta los dientes, que apenas se le ven los ojos porque están enmascarados, y eso atenta contra la dignidad del imputado y contra la presunción de inocencia de él, porque ningún imputado que comparezca a un tribunal en esas circunstancias, un juez va a considerar prima facie que es inocente. Entonces, óiganme, quiero que el país encamine su lucha contra la corrupción, pero que lo haga en apego, amparado a las garantías procesales y sobre todo fundamentales del debido proceso. Bien. No me malinterpreten, porque la lucha no es hoy por ellos, es por el sistema, es por el país, porque esto se supone que es un Estado constitucional, que es la evolución del Estado de Derecho, y no estamos dando ese ejemplo. Julio, muchísimas gracias por darnos esta entrevista a esta hora. Que tengas buen día. Siempre, sí. Bye.